Hola, buenos días a todos. ¿Se nos escucha bien? A ver si puedo compartir pantalla. Lo que no veo la presentación. ¿Se ve bien? Sí, sí ¿Sí? que se ve bien, sí. Vale, perdonad, es que yo solo veo mi pantalla, pero Gina me confirma que sí, se ve presentación y nosotros salimos arriba. Vale, vale, es la herramienta de GoToWebinar, que está muy chula, pero no la hemos utilizado demasiado y bueno, nos servirá de test hoy para empezar. Bueno, lo había comentado aquí por el chat, entiendo que se está escuchando correctamente. Tatiana, que está como asistenta, si no nos confirmará vía WhatsApp, ¿vale? Ah, vale, pues buenos días a todos. Esperamos que estéis todos bien. Bueno, la idea de hacer este tipo de webinars es empezar a hacerlo con más frecuencia. Lo hicimos yo creo que el último en 2018, pero potenciar un poco lo que es la formación interna para partners. También haremos formato más abierto, pero en este caso queremos focalizar ya no solo en la plataforma en sí, que la mayoría de vosotros pues la utilizáis y la tenéis por la mano, sino profundizar en ciertos aspectos, ¿no?, que os puedan preocupar a nivel de todo lo que es la normativa de protección de datos. Algunos ya nos conocéis y hemos hablado a menudo. Para los que no, ella es Georgina Andrés, la coordinadora del área legal de PYME Legal. Yo soy Jaume Feliu y tenemos también conectada a Tatiana Ross, que es posible que muchos de vosotros hayáis hablado con ella porque es la coordinadora de la parte de partners y la que gestiona toda la parte de soporte a los colaboradores. ¿Qué más? Vale, la idea es pusimos en la convocatoria 1 hora y media aproximada, pero yo creo que en 1 hora podremos hacerlo y si queréis luego podemos hacer un poco de turno de preguntas, debate y si la cosa se alarga mucho, pues luego vía mail o a través de alguna llamada profundizamos en los casos que queráis, ¿vale? El foco que hemos dado en esta presentación, hemos querido entrar en profundidad en la parte de avisos legales web. Bueno, siempre hay inquietudes diferentes y mucha gente nos pregunta por la figura del delegado de protección de datos, el privacy, que hicimos la noticia el otro día en nuestra newsletter. En este caso, por eso, en todo este periodo de pandemia y confinamiento, hemos detectado muchísima demanda a nivel de la parte con el incremento de los e-commerce y negocios tradicionales que han creado su canal online, donde nos han contactado para pedir pues, los avisos legales, las condiciones generales de contratación de su tienda online. Entonces, en este caso, por eso hemos enfocado el tema en esta parte y ya no solo sí que Gina hará una introducción y explicará un poco pues el contexto normativo, el ámbito de aplicación, veremos un poco las sanciones también, pero para que os sirva también esta formación como herramienta de venta para poder detectar cuáles de vuestros clientes no están cumpliendo, para poder organizar una campaña de marketing para nueva captación de potenciales, etcétera. Lo que pretendemos es que os sirva para vender el servicio a nivel comercial y luego veremos que lo podéis hacer vía plataforma o a través de un formato de propuesta medida en caso que lo solicitéis así. ¿Vale? Entonces, no me alargo más. Una cosa, Jaume, me comentan que no se oye. Que no se oye. No se oye. Ostras, pues tengo el micro activado. Sí, ahora. Lo tengo igual que antes. A ver si me responden. A ver. Sí, es que yo aquí preguntaba por el chat. De momento no me dicen nada, entiendo que sí.
que se oye, ¿Sí? se escucha bien. Tatiana está conectada. A ver. ¿Se escolta? Vale, sí. Sí, sí. Vale. Perfecto. Bueno, espero que no se haya perdido esta introducción. Si no, como esto lo estamos grabando también, lo colgaremos en el canal de YouTube de Pyme, ¿de acuerdo? Vale, entonces no me alargo más con la intro. Pasamos a ver el detalle y entra Gina con el tema del contexto normativo. De acuerdo, pues bueno, por fin a los que no me conozcáis ya me podéis poner cara, igual que a Jauma. Bueno, vamos a desarrollar un poco lo que comentaba, qué es lo que tienen que tener las páginas web para poder ofrecer un buen servicio, cómo podemos utilizar la plataforma. Yo lo que sí os explicaré un poco el contexto normativo para saber qué es lo que de qué estamos hablando, cuándo se tiene que aplicar la LSSI, para que sepáis cuándo tenéis que venderlo, cuándo se tiene que, que ofrecer y cuándo se tiene que hacer. Entonces, para que sepáis, en España se aplica la directiva europea, ¿vale?, sobre los aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, que esta directiva fue traspuesta en España en el año 2002 por la LSSI, que es la Ley de los Servicios de la Sociedad de la Información. Os he marcado aquí en amarillo el futuro reglamento de privacy. Este reglamento lo que vendrá a hacer es sustituir esta directiva y además la LSSI, que no tendrá que haber otra normativa que la transponga, sino que será directamente aplicable. Va a pasar como con el Reglamento Europeo. El Reglamento Europeo de Protección de Datos venía a sustituir todas las normativas de protección de datos de los Estados miembros y cada uno de los Estados tenía que desarrollar una nueva LOPD para desarrollar los puntos que el reglamento europeo no hiciera. Pues con el reglamento de privacy va a suceder lo mismo. Va a entrar en vigor cuando lo aprueben desde la Comisión Europea y cada uno de los Estados miembros tendrá que desarrollar su propia ley de servicios de la sociedad de la información para desarrollar los aspectos que este reglamento pues, no desarrolle, pero igualmente será directamente aplicable. Entonces, entrando en materia, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es saber primero qué es un prestador de servicios, porque la LSSI, tanto la LSSI como la Directiva Europea, como el Reglamento de Privacy, se va a aplicar a los prestadores de servicio. Entonces, un prestador de servicio es toda persona física o jurídica que suministra un servicio de la sociedad de la información. ¿Vale? Normalmente se tendrá que hacer a cambio de una remuneración, es decir, tendrá que obtener un lucro este prestador de servicio. Se va a tener que realizar a distancia, es decir, no físicamente, sino que se tendrá que hacer a través de medios electrónicos. También se tendrá que realizar a petición individual de un destinatario, es decir, no solamente lo tendrá que ofrecer el prestador de servicios, sino que tendrá que ser solicitado por el propio usuario y no tendrá que tener igualmente la condición de consumidor, sino que tanto empresas como personas físicas, usuarios o consumidores, son los usuarios de estos servicios de la sociedad de la información. Se tiene que ofrecer por medios electrónicos y siempre en el marco de una actividad económica. Entonces, todo ello siempre será con independencia del tipo de prestaciones que se puedan realizar. Pues pueden ser servicios, pueden ser productos. Entonces, como servicio de la sociedad de la información, se entiende que son todos aquellos productos o servicios que se ofrecen a través de las páginas web, de tiendas online, el correo electrónico, etcétera. Y como os comentaba, la LSSI es la normativa que regula todas estas actividades económicas a través de Internet. Es muy importante tener presente que esta ley lo que garantiza es que todas las actividades comerciales o que se desarrollen a través de Internet tengan siempre el mismo trato que las que se realizan de forma offline, es decir, en el entorno físico. Quería comentar, os hemos puesto esta diapositiva del futuro reglamento de privacy haciendo mención a 4 notas fundamentales y os hemos puesto el link también sobre el artículo que escribimos la semana pasada sobre el reglamento de privacy. Hay que tener en cuenta que la Comisión Europea y el Parlamento van por el 15º borrador de este reglamento. Llevan desde el año 2016 que no se ponen de acuerdo. Este reglamento tenía que haber entrado en vigor ya junto con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, pero es como ponerle puertas al campo. Cada vez están saliendo nuevas tecnologías, nuevos aspectos de la sociedad de la información que con los Estados miembros pues no se ponen de acuerdo.
Entonces, uno de los objetivos de este reglamento es que el legislador europeo deja clara su postura, al igual que hizo con el reglamento, y pretende fomentar y promover el cumplimiento normativo y una responsabilidad proactiva como punto de partida. Igual, como digo, como con el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y quieren acreditar la diligencia a la hora de poder modular pues, una eventual responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento de las obligaciones que se establecen en esta normativa, como puede ser, por ejemplo, la eficacia de medidas de seguridad que puedan estar obligados a implementar o el tema del borrado y la conservación de las comunicaciones electrónicas. Sí, Entonces, aquí, perdón, Gina, sí, aquí hay sí. aspectos importantes. Si os leísteis la noticia que os mandamos la semana pasada, como por ejemplo que está previsto que tengamos que cada cierto tiempo, si no me equivoco, un año, Un ¿no? año, sí. Volvamos a pedir el consentimiento a gente que le estamos mandando la newsletter, es decir, una reconfirmación al cabo de un año. Se había planteado 6 meses, ¿vale? Esto, bueno, es la típica cosa que los departamentos de marketing les cuesta entender, ¿no? Pero hay ciertos aspectos relevantes. Y también el tema de las cookies, es decir, esta parte de No te me información de adelantes, cookies. que iba a explicarlo ahora. Perfecto, perfecto. No, simplemente lo que quería comentar es que el reglamento de privacy, aparte de, bueno, el tema de las cookies va a ser muy importante porque sí que es verdad que el consentimiento para poder utilizar esta tecnología van a requerir determinados puntos que van a ser, para los departamentos de marketing, va a ser complicado poder conseguir todos estos consentimientos. Lo que se pretende con el reglamento de privacy va a ser reforzar los derechos de los usuarios y los consumidores online frente a todos los abusos de las grandes plataformas que están abusando y que están ubicadas fuera de la Unión Europea. Y será de aplicación tanto a las comunicaciones electrónicas dirigidas a personas físicas como a jurídicas. Esto es un aspecto también muy importante porque si bien hasta ahora solamente se aplicaba el Reglamento Europeo de Protección de Datos a personas físicas, solamente las protege a ellas, y con el Reglamento de Privacy lo que quiere también es darse protección a todas las empresas o personas jurídicas que puedan recibir comunicaciones comerciales y que para ello pues, pueden ser objeto de spam, etcétera. Y lo que se quiere evitar es esto. Luego también se quiere controlar las formas en que las empresas puedan utilizar nuestros datos, y recordemos, tanto de personas físicas como de empresas, para utilizar los datos de mensajería y de llamadas. Va a establecer pues, diferentes regulaciones. También lo que quiere es abordar el tratamiento de la información personal o no asociado a usuarios y a los propios terminales. Y también introduce una nueva forma de tratar los metadatos, como por ejemplo pues los datos de geolocalización, de la comunicación, la fecha, la hora, la duración y el tipo de comunicación, el tipo de dispositivo con el que estamos tratando, indicándonos cómo va a tener que ser su uso correcto y la compartición con terceros. Siempre todo ello de acuerdo con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, donde se exigirá en principio un tratamiento se haya obtenido previo el consentimiento del usuario final, salvo en los supuestos legalmente establecidos o cuando la información ya haya sido anonimizada. La norma regula en qué supuestos está autorizado el tratamiento de los datos del contenido y de los metadatos de las comunicaciones. También está sobre la mesa el impacto que dicho reglamento pueda tener sobre el reglamento de protección de datos, pues abordaría la regulación de las tecnologías que tratan no solo datos personales, sino también los datos no protegidos por el reglamento. Y si quieres añadir alguna cosa más, Jaume. No. Estupendo. Entonces, hasta aquí un poco la introducción sobre la normativa, el contexto normativo, etcétera. Lo que también es muy importante tener en cuenta es el ámbito de aplicación de la LSSI y además también nos hemos puesto al final unas cuantas sanciones para que veáis que realmente se está empezando a sancionar y mucho sobre el tema, pues por ejemplo, de las cookies y de las tecnologías usadas. Es muy importante tener presente cuándo se aplica la LSSI, es decir, quién está obligado a cumplir la ley de los servicios de la sociedad de la información. Pues la respuesta es que están obligados a cumplir con la LSSI todas aquellas personas físicas o jurídicas que realizan actividades económicas por Internet. Esto incluye, como he dicho antes, las páginas web cuyos ingresos se obtengan de forma directa, es decir, con la venta de productos o servicios, o de forma indirecta, pues a través de publicidad online, de los banners, de patrocinios, etc.
Si tienes una página web o vuestro cliente tiene una página web, vende productos o tiene ingresos derivados de actividades comerciales o publicitarias y se realiza esta actividad desde España, se deberá cumplir con la LSSI. Entonces, la LSSI se aplica a los siguientes servicios relacionados con Internet cuando constituyan una actividad económica. Puede ser el comercio electrónico, la contratación en línea, la información y publicidad, los servicios de intermediación, etcétera. Entonces, una pregunta que nos hacen mucho, y muchos clientes y muchos de vosotros, es si es necesaria alguna autorización para prestar el servicio por vía electrónica. La respuesta es que no. No es necesario pedir ninguna autorización previa para poder ser un prestador de servicios. Pero eso no significa que no se deban pedir otras autorizaciones o licencias, por ejemplo, inscribirse en algún registro o cumplir otros requisitos como el de colegiación, entre otros, que sean exigibles en función de la actividad concreta que se realice, con independencia de que se lleve a cabo por vía electrónica o por medios convencionales. Es decir, por ejemplo, un abogado, nosotros mismos, por ejemplo, para poder ejercer como abogados tenemos que estar colegiados. Un dentista también, un psicólogo también tendrá que estar colegiado y eso lo tendremos que indicar en el aviso legal de nuestra página web. ¿Cuándo se aplica de forma territorial? Es decir, el ámbito territorial de aplicación. Pues es importante tener presente el lugar de establecimiento del prestador para saber si la LSSI se le aplicará o no. Es también igualmente importante saber si está ubicado dentro de la Unión Europea o si está fuera de la Unión Europea. ¿Vale? El lugar de establecimiento del prestador de servicios no se determina tomando en consideración si la presencia o la utilización de los medios técnicos o las tecnologías utilizadas para la prestación del servicio, sino que implica que el ejercicio de una actividad económica por medio de una instalación permanente y esto se relaciona con el establecimiento utilizado en la materia fiscal. Es decir, el domicilio que nosotros tengamos fiscalmente será el que nos determine la legislación que se tendrá que aplicar. ¿Vale? Se trata de una ley que la aplicación en el territorio español, pero que afecta a las personas físicas o jurídicas de toda la Unión Europea, siempre que la gestión del negocio se lleve desde España o posee alguna sucursal en el país o realice la mayor parte de sus operaciones en el territorio nacional, hay que tener presente que se aplicará la LSSI. Eso sí, la propia LSSI, también igual que la directiva, establece una norma, una regla, para determinar en qué lugar se entiende que un contrato electrónico se ha celebrado o ha tenido lugar en España. Si es con un consumidor, se entenderá que el contrato está celebrado en el lugar de residencia habitual de este consumidor. Y si es un empresario profesional, en el lugar en que esté establecido el prestador de servicios. Esto es muy importante y bueno, como ya sabéis, en nuestros textos legales de la plataforma, en los últimos párrafos donde hablamos de la normativa aplicable, ya lo establecemos, tanto en el aviso legal, en las condiciones de contratación, como en las políticas de privacidad. Entonces, tema de sanciones. ¿Quieres comentarlo tú, Jaume, esto? Bueno, básicamente si quieres los niveles los comentas y luego entramos en el... Bueno, de momento en la LSSI hay 3 tipos de sanciones, tanto las leves, las graves como las muy graves. Y van desde los 30.000 euros las leves hasta los 600.000 euros las que son muy graves. Hay que tener presente que cuando entre en vigor el nuevo el reglamento de privacy, lo que quieren hacer es equiparar las sanciones tanto de la LSSI, bueno, del reglamento de privacy con las del reglamento europeo. Y hay que tener presente que serán entonces desde el 2% de la facturación del año anterior o 10 millones de euros y hasta el 4% de la facturación del año anterior para las sanciones muy graves o 20 millones de euros. Pero de momento las sanciones que tenemos son las que establece el artículo 39 del LSSI, caracterizadas como leves, graves y muy graves. También tenemos que ver que se nos graduarán las sanciones dependiendo de la existencia de la intencionalidad en la que hayamos incurrido, el plazo de tiempo durante el cual se ha estado cometiendo la infracción, si hemos sido reincidentes en la comisión de las sanciones, la naturaleza y la cuantía de los perjuicios que se han ocasionado, los beneficios obtenidos, el volumen de facturación que afecte a la infracción cometida y si estamos adheridos o no a códigos de conducta, por ejemplo, el de confianza online. ¿Vale? Si la propia Agencia de Protección de Datos puede graduar la sanción en función de estos parámetros. Vale, para que veáis aquí algunos de los ejemplos
a nivel de sanciones en España. El ejemplo de IKEA, que tuvo 10.000 euros por el tema de las cookies, una Vueling también. En este caso aquí hemos hecho un resumen más completo de las que os mandamos en el boletín semanal, que esperamos que os sea de utilidad, donde ahora sí que intentamos cada semana aglutinar los posibles requerimientos que lleva a cabo la agencia. Ha habido las de Vodafone de 8 millones, las de la Caixa. Aquí el concepto es que tengamos claro que a veces el cliente se piensa que esta normativa afecta solo a nivel de multinacionales, bancos. Nos estamos dando cuenta que cada vez hay más denuncia de ciudadano anónimo que la puede hacer vía la sede electrónica, es muy fácil el trámite. Y como veis, pues aquí hay una sanción de 3.000 por no cumplir en la web, por no tener el derecho de transparencia, no incluir correctamente una política de privacidad, uso ilícito de datos. Es decir, ya no es que van solo a las multinacionales o grandes corporaciones, sino que también afectan a la pyme más pequeña, donde una sanción de 3.000 euros, pues evidentemente puede hacer daño. Y aquí hemos puesto una más, que además esta salió ayer, ahí vimos en LinkedIn, que es también está contra una entidad bancaria por no regular correctamente toda la parte de cookies, que aquí se impuso una sanción de 5.000, pero al final se ha reducido el pago voluntario quedando en 3.000. ¿De acuerdo? Luego veremos los apartados de requerimientos que hemos tenido por parte de la agencia más relacionados con temas de ciberseguridad, pero para que veáis que el no tener estos temas bien regulados, pues la agencia puede interponer una sanción. Y aquí algunas a nivel europeo, ¿no, Gina? También quería comentar, no solamente es por el tema de las cookies que se puede sancionar, también por el hecho de no tener las políticas de privacidad correctamente, como le ha pasado al BBVA y a la Caixa, con sanciones de 6 millones y de 5 millones. El hecho de no cumplir con el RGPD, ya sabéis que el artículo 13 establece que hay que dar una serie de información, que luego hablaremos de ella un poco más con detalle. No tenerlo correctamente o no tener las políticas de privacidad también es motivo de sanción. Sí, o no atender una solicitud de baja de una newsletter. También esto puede conllevar que alguien nos denuncie. Es decir, esto es de las cosas que luego pondremos también y citamos a tener en cuenta como protocolo que debemos cumplir muy estrictamente. Es decir, cuando tengamos la base de datos, además de incluir en cada comunicado y amparándonos en lo que ahora comentará Gina y que estemos legitimados para enviar esta comunicación comercial, ejercer, si un usuario quiere darse de baja, pues hemos encontrado casos en que la agencia ha intervenido porque se ha reincidido, han vuelto a incluir en una base de datos a un usuario y se le ha vuelto a mandar este comunicado y ha denunciado. ¿De acuerdo? Vale, los principios. Bueno, no vamos a entrar en detalle en los principios que establece el reglamento europeo, pero bueno, ya sabéis que son los de licitud, lealtad, indicación de las finalidades, plazo de conservación, etcétera. Creemos importante aquí simplemente anotar el principio de licitud y la legitimación del tratamiento de los datos. Es importante siempre determinar en qué base jurídica vamos a tratar los datos personales en nuestras políticas de privacidad. Es básico. Como os decía, es motivo de sanción el hecho de tratar los datos de forma ilícita. Por lo tanto, tenemos que tener siempre en cuenta pues, que podemos tratar los datos personales y luego igualmente también cuando entre en vigor el nuevo reglamento de privacy tendremos que tener presente las bases jurídicas del consentimiento que nos haya dado el propio interesado o el usuario de la página web, la existencia de una relación contractual cuando resulte una obligación legal por el responsable del tratamiento, esté justificado en un interés vital del interesado, cuando haya un interés público o se derive del ejercicio de poderes públicos o cuando haya un interés legítimo del propio responsable del tratamiento. Es importantísimo también tener presente que se deberá, para poder tratar los datos, deberemos ampararnos en alguna de estas bases jurídicas. En el RGPD se encuentran en el artículo 6. En el reglamento de privacy, de momento, como no está aprobado, tampoco no queremos decir, pues de momento está en tal artículo, porque puede cambiar en cualquier momento. El tema del consentimiento también es básico tenerlo en la página web bien regulado. Siempre tendremos que tener una casilla de verificación en la que se acepte la política de privacidad
y en la que se nos dé el consentimiento si nos vamos a amparar el tratamiento de los datos del usuario en base al consentimiento. Este tendrá que ser facilitado de forma libre, específica, informada e inequívoca. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el consentimiento no se podrá supeditar a alguna acción por parte del usuario. Siempre tenemos que haber informado de todas las finalidades para las que vamos a recoger los datos, pues desde el envío de comunicaciones comerciales, o si es para el envío de los presupuestos, o si es para contactar con nosotros como empresa o lo que haga falta. Siempre tiene que ser además específico, es decir, las finalidades bien detalladas e inequívoco, es decir, una clara acción afirmativa por parte del usuario. Nunca puede estar la casilla de verificación premarcada, pero esto tendrá que ser tanto en ámbito de las cookies como con la política de privacidad, como con las condiciones generales de contratación. Siempre el propio usuario, cuando dé su propio consentimiento, tanto para la aceptación de las cookies de terceros como el consentimiento para la política de privacidad como las condiciones, nunca tendrá que estar premarcado. Además, atendiendo a la responsabilidad proactiva de que nos obligan estas normativas, el consentimiento siempre tendremos que poderlo demostrar que lo estamos cumpliendo. Es decir, tendremos que guardarnos en lo que se haya generado cuando nos den el consentimiento. Y también hay que tener en cuenta que el tema de protección de datos, la mayoría de edad, entre comillas, se establece aquí en España en los 14 años. Esto lo establece la LPD-GDD. Lo que pasa que para temas de condiciones generales de contratación será a partir de los 18. Los menores de edad no pueden prestar consentimiento. Entonces, la información que se tiene que facilitar, eso igualmente ya lo tenéis puesto en nuestras políticas de privacidad de la plataforma, cumplimos a rajatabla la información básica que se tiene que dar. ¿Y de qué tendremos que informar? Tanto en la política de privacidad como en las primeras capas. Pues en la política de privacidad o segunda capa identificaremos la identidad y los datos de contacto del responsable del tratamiento, del delegado de protección de datos, si lo tenemos o si lo tiene nuestro cliente, si está obligado a ello, y del representante, si lo tiene. Todas y cada una de las finalidades del tratamiento, la legitimación o la base jurídica por la que vamos a tratar los datos, los destinatarios de los datos y posibles cesiones de datos a terceros que vayamos a hacer, no los encargados del tratamiento, que lo hemos visto en muchas páginas, sino los destinatarios o a los quienes vamos a comunicar los datos. Y, por último, los derechos que asisten al interesado, pues desde la revocación de su propio consentimiento, si nos hemos amparado en el consentimiento, los derechos, los ARCO más los nuevos, es decir, el de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, etcétera, etcétera. Y también el de presentar una reclamación ante la autoridad de control si es que el propio usuario ve que se han vulnerado sus derechos. Entonces, ¿cómo debemos informar? Esto va a ser una de las novedades que vamos a poner como documentación en la plataforma. Ya tenemos preparado y está en programación la primera capa del consentimiento, es decir, establecer quién es el responsable del tratamiento, la finalidad, posibles cesiones, los derechos e información adicional. ¿Para qué? Pues para que en todos los formularios de nuestras páginas web o de los clientes tengamos el formulario puesto, las casillas de aceptación pues del servicio que se vaya a prestar, si queremos enviar comunicaciones electrónicas, el botón de enviar para que nos contacten y luego posteriormente la primera capa y con un link que vaya a redirigir a la segunda capa de nuestra política de privacidad, donde detallaremos pues, cada una de las finalidades, quién es el responsable, nuestro DPD o si somos nosotros el delegado de protección de datos, las cesiones, etcétera, etcétera. Lo que establece el propio reglamento, en cómo debemos informar, pues ya nos lo ponían en una de las guías de la propia agencia, pues la información del responsable, finalidad, legitimación, la primera capa, lo que tenemos que establecer en la primera capa y en la segunda toda la información detallada de lo que tenemos que decir. Tener en cuenta cuando la procedencia de los datos.
tendremos que indicar en una primera capa, si no ha sido el propio usuario quien nos da los datos, tenemos que indicar la fuente de los datos y cuando no procedan del interesado, y en la segunda capa indicar toda la información detallada del origen de los datos, incluso si proceden de posibles fuentes accesibles al público, y las categorías de datos que se van a tratar. Entonces, os hemos puesto, ya supongo que ya los conoceréis, estas cláusulas, os hemos puesto como ejemplo pues una cláusula, la primera que se tendría para informar a nuestros clientes o que informen nuestros clientes lo que nosotros debemos facilitarles, como cláusula para los formularios de recogida de datos, la primera vez que se informa a un cliente de nuestros clientes, y luego la cláusula para las facturas, los albaranes, la firma para el correo electrónico, etcétera. ¿Vale? No es obligatorio, por eso nunca lo habíamos puesto antes en la plataforma, informar por capas, pero igualmente creemos que es recomendable para una mejor información a nuestros usuarios. Hay multitud de opiniones, hay consultorías, hay consultores que dicen que, pues mira, la primera capa no la establecen ni en las facturas, ni en los albaranes, etcétera. Bueno, eso depende de cada consultor. Nosotros ahora lo que sí que vamos a implementar, como os comentábamos, es la primera capa en los formularios o en las facturas, correo electrónico, etcétera, y siempre en la primera vez que vayamos a informar, una cláusula extendida con toda la información necesaria. ¿Cuándo es obligatorio y cuándo no es obligatorio informar? Pues cuando el usuario ya tenga los datos o ya los haya tenido por cualquier otro medio o ya le hayamos informado, no será obligatorio que tengamos que volverle a informar. Pero sí que le deberemos informar en el momento de la recogida de los datos, es decir, en la primera toma de contacto con esta persona, o si son datos que los hemos recogido de alguien que no es el propio interesado, pues tendremos como el plazo de un mes para poder informar y deberíamos informarle en el momento de la primera toma de contacto con dicho interesado. Importante, entonces, entrando en materia, ¿qué avisos legales debe tener una página web? Pues toda página web debe tener siempre como prestador de servicios el aviso legal. Si vamos a recoger datos, la política de privacidad. Si vamos a utilizar cookies de terceros, la política de cookies. Si vamos a tener un e-commerce y vamos a ofrecer el servicio o van a ofrecer nuestros clientes el servicio de comercio electrónico, las condiciones generales de contratación. Para todas las campañas de email marketing o si vamos a realizar newsletter, vamos a tener que incluir la cláusula para las comunicaciones comerciales y la información por capas, que como os acabamos de comentar, pues tampoco es obligatorio, pero sí recomendable. Luego, si vamos a tener un formulario de contacto en la página web, pues tendremos que detallar las finalidades. Si tenemos una sección de comercio, de envío de currículums, vamos a tener que poner el apartado de los currículums, los términos y condiciones de uso si vamos a utilizar una aplicación, el formulario para un chat, el formulario para la cita previa. Si vamos a utilizar el WhatsApp tendremos que poner la cláusula correspondiente en el WhatsApp. Ya sabéis que en la plataforma, en la política de privacidad, tenemos toda una serie de detalle pues para el envío del currículum, si nos van a enviar el currículum, para el formulario para el blog, para el envío de testimonios, etcétera, etcétera. Todo ello en las políticas de la política de privacidad modelo que tenemos en la plataforma sale marcado en amarillo y eso siempre se tendrá que adaptar al supuesto concreto. Si no lo tienen o no van a utilizar pues ni el envío de currículos, ni tampoco del blog, ni de testimonios, ni nada, pues tendremos que eliminarlo simplemente y ya está. Esto es muy importante, sobre todo porque muchísimas webs ahora hacen toda esta parte de cita previa para una reunión, herramientas tipo Calendly, que te automatizan ya el sistema para que te hagan una reserva, el sistema de los chats, el sistema de compras online o de reserva de una comida a domicilio. Todo esto, esta inclusión que a lo mejor a veces es vía plugin, debe contener esta capa que comentaba Gina de información de qué vamos a hacer con estos datos. Esto es muy importante. Vale, entonces, importante, en el aviso legal, ya veis, siempre tendremos que ponerlo, bueno, es aconsejable ponerlo en el footer o crear una página que sea del apartado legal. ¿Por qué? Porque lo que establece la normativa es que siempre tiene que estar visible para el propio interesado. Nosotros, por ejemplo, lo tenemos puesto todo el apartado legal en el footer.
eso ya es elección vuestra, o creáis una página de contacto, perdón, de legal, o lo ponéis visible siempre en el apartado inferior de la página web. En el aviso legal, importantísimo, ¿qué es lo que se tiene que indicar? Pues el objetivo fundamental de un aviso legal es indicar quién es el responsable de la página web, es decir, quién hay detrás de la página web. Eso también lo que va a generar es la confianza en el usuario para que sepan, pues igual que cuando vamos a un negocio que no está dentro de Internet, sino que está en el mundo offline, como si dijéramos, vamos a confiar más sabiendo quién hay, quién nos va a atender, pues en una página web lo mismo, vamos a tener que indicar quién hay detrás de dicha página. Y también se indicarán los términos y condiciones de uso de esta página. En el aviso legal, en el aviso legal también lo que se indica es todas las responsabilidades y garantías que tiene el responsable o el prestador de servicios, toda la información obligatoria, aparte de indicar quién es el responsable de la web, pues nuestro domicilio, los datos fiscales, los datos mercantiles, etcétera, etcétera. También aprovechamos para indicar toda la política de los hiperenlaces, si es que vamos a tener hiperenlaces, el tema de la propiedad intelectual industrial, es decir, todo el tema de las marcas, los derechos de autor sobre fotografías que podamos tener en la página web, todos los logotipos, los diseños, los textos. Cuando nosotros creamos una página web, todo también es objeto de derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial. Por lo tanto, hay que indicarle al usuario de quién es la propiedad de estos. Y también importante, la legislación aplicable. Recordemos, como estamos dentro de España, se nos aplicará la LSSI. En la política de privacidad, también importante, tenéis los dos ejemplos con la primera capa en el formulario de contacto y la segunda capa con toda la información detallada. ¿Qué se indica en la política de privacidad? Pues toda la información del tratamiento de los datos, quién es el responsable del tratamiento, las bases jurídicas, las finalidades, el periodo de conservación de los datos, qué vamos a hacer cómo vamos a tratar los datos si enviamos comunicaciones electrónicas, la política de las redes sociales, sesiones y transferencias que podamos hacer a terceros, los datos del delegado, etcétera, etcétera. Supongo que os las conoceréis. Y igualmente, como todas las empresas son distintas, hay que tener en cuenta que la política de privacidad se tendrá que adaptar a cada uno de los casos concretos. Ya sabéis que tenemos un apartado en la política de privacidad en la que se indica el cómo recogemos los datos y ¿qué vamos a hacer con estos datos? Pues para cada una de las páginas web que vayamos a realizar y que vayamos a hacerles su propia política de privacidad, hay que adaptar las finalidades. Nosotros ponemos un modelo y lo que se tiene que hacer por vuestra parte es indicar, pues en la página web va a hacer comunicaciones comerciales, pues dejarle la finalidad. Que va a contactar con el usuario, pues dejarle esa finalidad. Y el resto que no se vayan a utilizar, se tienen que eliminar. Y por último, la política de cookies. También importante, aquí sí que lo tenemos establecido en la política de privacidad, tenemos el banner, un ejemplo del banner para las cookies. Importante, nosotros lo que ofrecemos es un borrador, es un ejemplo de texto para las cookies, del banner, de lo que se tiene que poner. Ahí, mientras vosotros como consultores de vuestros clientes indiquéis cuál es la finalidad de uso de las cookies, si se van a ceder o no se van a ceder a terceros y pongáis la posibilidad de la aceptación, rechazo o la configuración de las cookies, ya es correcto para el banner. Nosotros ponemos toda una parrafada, un texto, pero igualmente vosotros lo podéis adaptar como creáis conveniente. Y eso sería la primera capa, ahí sí que nosotros ya lo ponemos con la información por capas y posteriormente con un link a la política de cookies, que ahí sí que indicamos pues qué tipo la tipología de las cookies, qué son las cookies, cuáles son las cookies que se utilizan en la página web de vuestro usuario, que ahí sí que tendréis que indicarlo vosotros en el cuadro que os ponemos, y luego la información de la política de privacidad en cuanto a las cookies. Normalmente se tiene que poner porque a lo mejor se recoge como dato personal la IP de los usuarios. Recordar que la IP es un dato personal y al haber este dato personal se tiene que indicar la política de privacidad, es decir, qué vamos a hacer con esta IP.
Si las cookies que se van a utilizar no son de terceros, sino que son propias, no es obligatorio poner el banner de cookies. Lo que pasa es que nosotros vemos, por ejemplo, en la página web de la Agencia de Protección de Datos, que sí que tienen una información indicando que ellos no utilizan cookies, pero que igualmente informan. No está de más informar, pero nosotros no lo establecemos así. No lo ponemos, pero que sepáis que si queréis indicar un banner indicando que no se utilizan cookies de terceros, se puede poner también. Aquí, perdona, si no me equivoco, la agencia hizo un informe específico de cómo hacer correctamente el texto del banner, ¿no? Porque a veces induce a confusión o ambigüedad, ¿no? Que muchas empresas lo hacen así. Y aquí os recomendamos, en nuestro caso, si quieres, Gina, cuando hable yo para micro tuyo, Sí. y así combinamos, porque me han dicho que si no hay eco si estamos los dos. Vale. Aquí es importante también que con este tema de la granularidad o la segmentación de cookies existen plugins. Este que os mostramos aquí, que es el que utilizamos nosotros, es el CookieBot, que seguro que os suena. Este es de pago, pero hay gratuitos. RGPD Consent creo que había un par o tres que son gratuitos que funcionan muy bien. Bueno, al final es utilizar una herramienta porque sí que nos hemos encontrado algún cliente que es programador, ¿no? Y nos dice, bueno, mi intención es programarlo yo mismo, pero esto pues os puede dar más trabajo, a lo mejor no estáis seguros de estar cumpliendo. Al final, estos plugins lo que hace es recogerte, te hace un barrido de tu página y te audita las diferentes y te las clasifica como veis aquí. Y aquí está el gran dilema, ¿no?, que tenemos ahora, que es la parte esta de Google Analytics, ¿no?, que a todos nos interesa saber el tráfico que tenemos en nuestra web, pero que no se pueden instalar automáticamente sin que haya dado el consentimiento el usuario que navega por nuestra página. Esto podría cambiar con el ePrivacy, pero de momento el tema está así, a pesar de que en algunos países lo están lidiando para conseguir que se consideren un tipo de cookies donde no nos requiera el consentimiento. Importante también, las cookies, volviendo al anterior, siempre tienen que estar desmarcadas. Acordémonos del consentimiento de los usuarios, tiene que ser libre, por lo tanto, no pueden estar marcadas ni las de estadísticas, ni las de analítica, ni las de marketing, ninguna, solamente las técnicas que serían como las propias. Ya está, ya está. Ok, adelante, señora. Bueno, y si en nuestra página o en la página web de nuestros clientes se va a realizar e-commerce, se va a realizar comercio electrónico, tendremos que ponerle las condiciones generales de contratación. Esto es otro de los apartados que estamos trabajando con el programador para que no tengáis que adaptar todo el rato al supuesto concreto, sino que ya en la plataforma, en el propio cuestionario, vamos a poner la serie de preguntas que se indican en las condiciones, en el texto modelo que os ofrecemos en la plataforma, y allí ya vais a tener que poner pues si la venta se realiza desde España o para toda Europa o para todo el mundo, el plazo en el que se va a enviar el producto, los precios los plazos de entrega, los precios de los portes, bueno, todos los apartados en que las condiciones generales de contratación se indica que hay que adaptarlo al supuesto concreto, lo vamos a plasmar en el cuestionario inicial de la plataforma, y así va a ser más sencillo también de poder realizar y no vais a tener que descargaros cada vez las condiciones y adaptarlas cada vez de forma concreta. Importante, en las condiciones generales de contratación es el contrato que se firma entre el usuario o el consumidor y nosotros como empresa o nuestro cliente como empresa que le va a ofrecer el servicio. En ellas siempre hay que tener en cuenta el procedimiento a seguir, primero antes de la contratación y posteriormente a cuando el usuario ha clicado al botón de quiero comprar o el que sea. Antes de la contratación se le tiene que informar en las condiciones de cómo se va a realizar el procedimiento de compra, cómo va a poder desistir del contrato, qué tipo de garantías van a haber en el contrato, en la compraventa que se realice, la funcionalidad si hay contenidos digitales, si hay algún tipo de excepción al derecho de desistimiento, las características de los bienes y de los servicios, la identidad de quién es el empresario, el responsable que va a vender, el precio total con impuestos o sin impuestos, etcétera, etcétera. Y luego, una vez el usuario o el consumidor ha clicado que acepta la compra, que quiere realizar la compra, automáticamente se le tiene que enviar al propio usuario un email
donde se le especifique todo con lo que ha comprado, cuándo lo va a recibir, el tipo de cómo va a poder gestionar el derecho de desistimiento, etcétera, etcétera. También lo tenéis en la plataforma, la guía de compraventa, ¿vale? Para que tengáis una guía, ¿vale? Para poder seguir y hacerlo de forma legal una compraventa. Entonces, es importante, una web que ofrece información sobre productos pero no los vende directamente, nos lo han preguntado mucho. ¿Se tiene que aplicar la LSSI? Es decir, ¿tiene que cumplir con esta normativa? Pues sí. Os ponemos aquí, por ejemplo, las páginas web de afiliados, como por ejemplo Amazon. ¿Vale? Aunque no se vende el producto directamente, sí que se hace a través de terceros. Y entonces, como se genera un beneficio económico, tiene que cumplir con la LSSI, porque entonces ya se entiende que son prestadores de servicios. Entonces, hay que distinguir claramente la publicidad de otras marcas o las empresas con las del contenido propio. Y otra pregunta también que nos realizan muchos de vosotros, es decir, si una web o un blog personal tiene que cumplir con la LSSI. Pues en este caso dependerá, porque no solo no se debe cumplir la LSSI, ¿vale? Siempre y cuando la web o el blog personal no realice ningún tipo de actividad económica ni tampoco perciba ingresos. Por ejemplo, si la web tiene banners de publicidad de terceros, por ejemplo Google AdSense, en ese caso sí que deberá cumplir con la LSSI, ya que se obtiene un beneficio económico. Entonces, el punto de inflexión importante es si se genera beneficio o no se genera beneficio. Cuando se genera beneficio, se tiene que cumplir. Eso sí, en el caso de que haya un formulario de contacto habitual, ¿no? Ya tendrán que, a lo mejor no la LSI, pero la parte de política de privacidad y, Bueno, la LSSI la tendrán evidentemente, que cumplir y la tendrán que poner la lo digo política de para que no publicidad. se entienda que solo si son afiliados de Amazon o AdSense, en el momento en que exista un formulario donde se recogen datos, están obligados Exacto, a. Vale. exacto. Como veis, hacemos buen tándem, Jaume y yo. Vale, entonces, importante, ¿cuándo debemos cumplir con la normativa? Pues sobre todo cuando tenemos en nuestra web un formulario de contacto, cuando tengamos un e-commerce, cuando tengamos una página web y cumplimos con los requisitos de aplicación de la LSSI, cuando tengamos un formulario de suscripción, cuando se puedan registrar, cuando tengamos un formulario de alta como afiliados, cuando hagamos promociones a través de redes sociales, cuando haya formularios de inscripción, por ejemplo, pues para un webinar, cuando estemos utilizando Google Analytics, cuando hagamos campañas de email marketing, etcétera, etcétera. Entonces, importante, recordar, no se pueden realizar campañas de email marketing si no se tiene el consentimiento válido de los usuarios que tengamos en nuestras listas. Esto ahora lo hablaremos, cómo realizar una buena campaña de email marketing, pero es básico. Con todas nuestras listas de quienes quieran recibir comunicaciones comerciales, si no tenemos el consentimiento previo o no son clientes previos, no les podemos enviar comunicaciones comerciales. Entonces, se deberá informar en cada campaña de los aspectos esenciales del tratamiento y tendremos que habilitar un mecanismo automático para que el propio usuario pueda revocar su consentimiento. Y en cada uno de las newsletters que enviamos tiene que estar este mecanismo implantado. Si se utilizan además herramientas de segmentación, es decir, vamos a crear perfiles o a segmentar por perfiles, o si se tiene un esquema de afiliados o se comparten datos con otras herramientas, estas deberán garantizarnos siempre que cumplen con el reglamento de protección de datos. También hablaremos de ello un poco más adelante. Son los encargados de tratamiento. Que sepáis que como todos nuestros encargados de tratamientos, nosotros como responsables de los datos de los que somos responsables, tendrán que garantizarnos que cumplen con la normativa de protección de datos, con el reglamento europeo y aquí en España con la LOPD-GDD. Si no nos dan ningún tipo de garantía, más vale que no los contratemos porque la responsabilidad última será para nosotros y nos podrían sancionar por haber contratado un encargado de tratamiento que no cumple con la normativa. También todas las comunicaciones comerciales que se emitan deberán cumplir rigurosamente con el reglamento europeo. Se tiene que informar con la máxima transparencia al recoger los datos y requerir el consentimiento expreso, informado, inequívoco y de forma libre. Y
se tienen que implementar todas las medidas de seguridad adecuadas a las bases de datos de usuarios, suscriptores y clientes. ¿Qué significa ello? Pues que tendremos que haber hecho o generado un análisis de riesgos previo para evaluar los posibles riesgos que puede haber en el tratamiento de los datos y en función de este análisis de riesgos aplicar las medidas de seguridad que como empresa creamos que son los necesarios y que sean medidas de seguridad suficientes para proteger todos los datos. Y igualmente, en base a la responsabilidad proactiva, tendremos que poder acreditar que todas estas medidas en cualquier momento son suficientes y que hemos podido haber guardado el consentimiento obtenido hasta que el usuario quiera darse de baja de la propia newsletter. Venga, las campañas de email marketing. ¿Cómo hacerlas de forma correcta? Porque, entonces, las campañas de marketing. ¿Puede sobrevivir una campaña de marketing sin el Reglamento Europeo de Protección de Datos? Pues no. Si nosotros realizamos una campaña de marketing en la que no cumplamos con la normativa, ya no es por no cumplir con la normativa, sino que el propio usuario lo puede recibir de manera negativa y puede generar pues, que se pierda la confianza en nosotros, podamos tener una mala reputación online y ya sabéis que todo el mundo online es un altavoz, por lo tanto puede correrse la voz como la pólvora de que no cumplimos con la normativa. Pueden haber, entonces eso puede conllevar pérdidas cuantiosas económicas y también entonces lo que haríamos es perder competitividad. Entonces, ¿por qué hay que adaptar nuestra estrategia de marketing al reglamento europeo? Pues porque lo más importante que tenemos como empresa son nuestros clientes y, por tanto, nuestras bases de datos. Con el reglamento lo que hay que se ha de ser capaz es de cumplir con los principios y legitimar el tratamiento de nuestros datos. Es decir, tendremos siempre que tratar los datos con la máxima transparencia, de forma lícita, leal y transparencia de cara a nuestros usuarios. Tendremos que adaptar las campañas de marketing a la normativa, tanto de la LSSI como a la directiva, como cuando entre en vigor el reglamento de privacy, que como bien ha dicho antes Jaume, lo más seguro una vez al año tendremos que recoger el consentimiento de los propios usuarios a quienes vayamos a enviar campañas de marketing. Tendremos que adaptar a la ley y demostrar, es un importante factor de diferenciación, ¿vale? Y una clara ventaja competitiva y todas las bases de nuestras campañas tienen que ser, por lo tanto, 100% legales. No sé si quieres añadir algo, Jaume. Pues lo que decíamos de marketing, ¿no? Que de alguna forma tienen bases de datos o han recogido tarjetas los comerciales en ferias. Bueno, pues lo que antes podíamos incluir en la base de datos directamente, ahora siempre tenemos que hacer esta petición previa de el consentimiento. Pensando siempre esta parte que ha comentado Gina, si es un cliente y existe una relación contractual, podemos enviarle este tipo de comunicados. Y aquí es importante que veamos, esto luego creo que sale, que es la parte de otros canales tipo WhatsApp, porque nos estamos encontrando cada vez más. Luego he visto, ¿no?, que hay una diapo de SMS, pero el canal habitual ahora es nos grabamos el número y le enviamos información. Claro, impactar a nivel comercial a un cliente de entrada le tendrías que informar, pero a un potencial ya esto es inviable. Lo digo porque es un canal fácil donde la gente puede mandar documentación, pero y esto tenemos un artículo en nuestro blog específico de cómo regular previamente el envío a través de WhatsApp. Vale, en cuanto a las comunicaciones comerciales, como ahora estaba apuntando Jaume, es muy importante. O sea, nosotros, la propia LSSI prohíbe directamente el envío de comunicaciones comerciales que no hayan sido autorizadas previamente por los usuarios. Recordad, el reglamento de privacy también incluirá a todas las personas jurídicas en este aspecto. O sea, si no nos dan su consentimiento previo, no podremos enviar comunicaciones comerciales. Igualmente, hoy en día tampoco podemos enviar ni newsletters ni comunicaciones comerciales si no nos han dado el consentimiento o ya son clientes previos y lo que vayamos a ofrecer son servicios parecidos a los que nos habían contratado. Fuera de estas dos excepciones, no podremos enviar ningún email comercial a nuestros clientes. Entonces, os ponemos aquí la explicación de la activación del procedimiento del doble opt-in.
¿vale? El doble opt-in es el método de validación del correo electrónico. Si un usuario se suscribe a nuestra lista de distribución de correo electrónico de nuestra empresa o de nuestros clientes y tengamos que asesorarle sobre el tema, el usuario siempre debe tener la oportunidad de poder confirmar o de rechazar por segunda vez si realmente está de acuerdo con el acceso a la aplicación. El procedimiento del doble opt-in se realiza principalmente a través de un correo electrónico que incluye el enlace de confirmación. Al hacer clic sobre este, el receptor confirma la suscripción al boletín de noticias. La idea principal detrás de este método es proteger del spam a aquellos usuarios que introducen involuntariamente sus direcciones en las listas de correo. El envío de mensajes comerciales sin permiso es ilegal, por lo que el opt-in, el doble opt-in se encarga de legalizar las suscripciones al servicio de las newsletters. Como consecuencia de la implementación de esta legislación, ahora las empresas están obligadas a obtener el visto bueno del destinatario, ¿vale? Los correos comerciales, o sea, la consecuencia para las empresas es que los correos comerciales con contenidos básicamente comerciales no deberían enviarse nunca sin el consentimiento del usuario. Sí. Aquí, para que veáis en esta pantalla, la finalidad de desagregar las finalidades, esto es muy relevante y muy importante y de hecho muchísimas páginas web no cumplen con esto. Es decir, no te separan finalidades, yo quiero atender una consulta, yo quiero simplemente pedir un presupuesto y ya te incluyo en mi newsletter. No, esto tiene que estar separado y tienen que aceptar expresamente la parte de los comunicados comerciales. Vale, ahora en esta cláusula también la vamos a colgar en la plataforma en breve, también la tiene está en programación. Y a ver, es el ejemplo de la cláusula para las newsletters con el doble opt-in. En primer caso, ¿vale? La primera, la de la izquierda, veis que habrá un texto mínimo para informar al usuario con la casilla de verificación y la información de la primera capa. Entonces, cuando el usuario clique en el recuadro azul, se le tendrá que salir el banner en el que diga, pues, por ejemplo, gracias por suscribirte, recibirás un email de confirmación. Asegúrate de hacer clic para confirmar tu suscripción a la newsletter. Ya, como siempre os estoy diciendo, es un borrador, esto es un ejemplo. Vosotros podéis adecuarlo, podéis ponerlo de forma más marketingiana para que llame más la atención. Y luego, después de recibir este banner, el usuario tiene que ir a su propio email y en el email recibirá pues, el correo electrónico nuestro en el que diga, pues gracias por suscribirte, clic aquí o pincha aquí para asegurarnos de que eres tú o lo que sea, el texto que nosotros creamos. Luego también otros canales de comunicación electrónicos es la publicidad por el móvil, la LSSI y los SMS o los MMS. También son considerados por la LSSI como canales de comunicación electrónico. Por lo tanto, la publicidad enviada a través de estos canales también estará regida por las directrices que acabamos de comentar. Y las ofertas y promociones comerciales, ¿vale? Pues toda aquella información comercial relativa a descuentos, ofertas, promociones, juegos, etcétera, etcétera, se deberá informar acerca de la identidad del anunciante y del remitente, el tipo de promoción que estamos hablando y las condiciones de participación. Entonces, a modo de resumen, hay estas 6 preguntas que para vosotros poderle ofrecer a vuestro cliente y decir, vale, pues cumple o no cumple la página web. Pues tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Tiene los textos legales del aviso legal, política de privacidad y política de cookies visibles en todas las páginas de la web? Los textos legales están adaptados tanto a la LSSI como al Reglamento Europeo de Protección de Datos. Cuando se entra en la página web salta el banner de aceptación o rechazo de las cookies. Luego, en todos los formularios se recogen los datos mediante el doble opt-in o se recogen de forma correcta, se recoge el consentimiento de forma expresa y todos los formularios de la web disponen de una primera capa informativa que redirija a una segunda capa. Así, si todas las respuestas son sí, pues lo tiene correcto en los textos legales. Si no, ahí es una vía de entrada para poder ofrecerle el servicio de LSSI de la página web. Vale. Luego, a nivel de obligaciones, esto es un pequeño resumen, ¿vale? Porque al final estamos comentando la página web, sí que hay muchos clientes a veces que te dicen, no, yo solo quiero los avisos legales web y siempre les avisamos, ¿no? Que nosotros en principio hacemos todo un pack y de hecho, como veis en la plataforma, al final sí que hay empresas de diseño web que nos piden solo completar la parte de la web para hacerle este apartado o este servicio.
pero yo siempre recomiendo que le digan al cliente final de, ojo, que hay una parte más a nivel de protocolos que tiene que cumplir el cliente y que debe ser consciente de que no lo tiene o sí o lo tiene desactualizado. Pero que como vemos aquí, esto sería como una foto de lo que debemos cumplir a nivel de RGPD. Y son, bueno, pues disponer de los RATs, realizar un análisis de riesgos, los derechos, si procede designar un delegado de protección de datos, tener un protocolo con los trabajadores en que te firmen un compromiso de confidencialidad y formarlos, aplicar las medidas técnicas. Como veis, al final de todo hemos puesto avisos legales porque es una pequeña parte del cumplimiento, importante, porque bueno, pues es la que está más expuesta, ¿no?, y cara al público, pero que todo esto es un complemento a todos los demás requisitos. Luego está la parte de transferencia internacional. Aquí, bueno, hemos puesto una infografía que hicimos en su día para saber un poco, pues, si cumple, qué países están declarados como con garantías para hacer este tipo de transferencias. Pero aquí lo más relevante a nivel de web es que seguramente escuchasteis en su día que el Privacy Shield, pues, es un acuerdo que se rompió, el acuerdo que había entre Estados Unidos y Europa a nivel de transferencia internacional de datos. Y estamos a la espera. De hecho, el otro día leí en Expansión que se están ya reactivando las conversaciones entre Estados Unidos y Europa para hacer de nuevo un marco normativo. Y entre este impasse, pues bueno, nosotros lo que estamos recomendando, pues aquí vemos diferentes plataformas, ¿no? De hecho, pues Amazon, en el momento que contratas Amazon Web Services, ya te proponen tener los servidores en Europa, por ejemplo. O sea, los proveedores se han preocupado de hacer esto. MailChimp ha incluido una serie de cláusulas contractuales tipo, que es otro tipo de legitimación para regularlo. Pero bueno, al final recomendamos de momento, hasta que no haya un marco normativo establecido, contratar proveedores que tengan los servidores en Europa, ¿vale? Que la mayoría de estos pues ya lo están proporcionando. Una cosa, perdona, también importante tener presente con el Reino Unido. Micro. Importante, el Reino Unido se dio, bueno, ya lo impusimos en una de las noticias que escribimos para el blog, nuestro blog, que se ha dado una moratoria hasta el 1 de julio para que las transferencias que se puedan realizar a Reino Unido de momento no sean transferencias internacionales y puedan preparar una normativa o que sea considerado por la Comisión Europea como país adecuado para el envío de la realización de transferencias internacionales de datos. Vale. Luego el apartado de carga de tratamiento, esto a lo mejor sí que sería una formación más específica de RGPD, pero cierra el micro, si puedes. Pero sí que tengáis en cuenta que quien lleve el hosting de vuestro cliente, alojamiento de la página web, etcétera, tienen que firmar este contrato de encargado de tratamiento. A lo mejor existe ya un contrato de prestación de servicios para que te hagan el servicio en sí, pues de confeccionarte la página web, pero debe haber un apartado entonces en este contrato específico regulando la parte de encargado de tratamiento. Y esto veremos que es muy importante en casos que nos estamos encontrando, como luego os explicaremos un caso de ransomware que hemos tenido con algunos clientes nuestros, donde es de vital importancia tener firmado un acuerdo de este tipo. Y aquí, bueno, pues os incluimos un poco lo mínimo que debe contener un contrato de este tipo, ¿vale? Si queréis profundizar esto, lo podemos hacer en otra sesión. Y luego, mira, a nivel de medidas de seguridad, que tengáis también claro, y esto a nivel del tema de hoy, de página web, pues la política de protocolos HTTPS, evidentemente, porque es, de hecho, cuando estás montando ya una página web a nivel de Google y posicionamiento, ya no te permiten colgar algo sin el protocolo de seguridad de transferencia de datos. Bueno, un poco que aquí resumimos la parte técnica a nivel de claves de seguridad, antivirus, anti-malware, todo lo que debemos tener como mínimo, porque ya sabéis que con el RGPD no hay unas medidas establecidas y documentadas, sino que, bueno, pues el responsable de tratamiento establecerá las medidas adecuadas. Pues aquí os ponemos un mínimo técnico, una parte organizativa y una parte de formación que luego también comentaremos. A nivel de brechas de seguridad, tampoco voy a entrar aquí mucho al detalle, pero ver ejemplos concretos que nos pueden pasar con el tema de la web. Es decir, una brecha implicará que se han expuesto, se han perdido datos, ¿vale? Lo digo porque a veces también la gente, una incidencia específica ha comprometido algún dato personal, lo consideramos brecha. Y aquí tenéis algunos ejemplos: accesos no autorizados, envío masivo de un mail sin ocultar a los destinatarios, hecho habitual y que a veces provoca una denuncia de voy a enviar todo esto y nos muestran allí en copia abierta a todos los clientes. Entonces, importante en un caso así, bueno, pues primero de todo, valorar si se tiene que notificar
y corregirlo a nivel de pues, enviar un mail a los destinatarios pues, pidiendo disculpas, que eliminen el correo, pero que tiene que haber un protocolo establecido. Aquí, como veis en el recuadro de la derecha, es importante valorar si ha afectado los riesgos de las libertades y derechos de las personas y, en este caso, en un plazo de 72 horas, notificarlo a la Agencia de Protección de Datos. Y, además, dependiendo de la gravedad del tema, informar también a los afectados, ¿vale? Por eso es muy relevante tener internamente un protocolo establecido en este sentido y aunque nos parezca que no ha pasado nada porque, bueno, pues se ha borrado un fichero, hemos perdido un expediente en papel, notificarlo al responsable correspondiente del departamento o a dirección para ver si se tiene que comunicar. En este sentido nos hemos encontrado. Y aquí esto lo mezclamos con la parte de ciberseguridad, porque evidentemente, esto lo habéis leído y escuchado, que ha habido un incremento brutal de ataques a nivel de phishing, de ciberseguridad, toda la parte que vemos pues, que recibís de mails de multas, de tráfico, pues que son phishing para captar nuestros datos y que al final están captando datos personales a nivel bancario. Bueno, como veis en nuestra newsletter, esto insistimos mucho, hemos hecho monográficos específicos de toda la parte de ransomware hace un par o tres de semanas. Aquí es muy importante y os pondré como ejemplo dos casos que nos han pasado. Una web de un cliente nuestro pues que fue atacada y quedaron expuestos, no sé si eran unos 3.000 registros, pues esto lo notificamos a la Agencia de Protección de Datos y ellos luego te pueden pedir ampliar información en este sentido. Y luego un caso más relevante que es posible que leyerais sobre el tema de una empresa de Lleida que se llama Sofitec, que afectó a centenares de despachos de abogados o asesorías y entre ellos pues tenemos dos clientes que ellos lo que tenían es, les llevaban toda la parte de la nube a nivel de gestión de clientes y bases de datos. Sofitec tenía esto contratado a otra empresa, creo que se llamaban OVNV o algo así. Bueno, tuvieron un ataque ransomware donde te encriptan la base de datos y allí te piden un rescate en bitcoins para recuperar tus datos. Y aquí de momento no han podido todavía recuperar estos datos y creo que fue a principios de este mes. O sea, les decían, de hecho hoy que 31 les podrían decir algo en este sentido, pero nuestros dos clientes se han quedado sin datos. Es decir, por eso decimos, sí, es importante regularlo a nivel de contrato, evidentemente, pero el contrato no le va a devolver los datos. Entonces, aquí la recomendación también es, a pesar de que tengamos un contrato y un servicio de copia en la nube, de vez en cuando es recomendable hacer una copia en local, porque en este caso se han quedado, la única copia que tenían en local es un disco duro de 2017, imaginaros. O sea, el daño que les está haciendo, aparte de la reputación a nivel de clientes y la crisis que han tenido porque casi se planteaban cerrar. Evidentemente tienes ahí todos los datos de facturación, de nóminas, etcétera. Veremos cómo acaba el caso. Creo que han hecho una plataforma para demandar a la empresa, pero que esto cada vez lo vemos más y es muy importante. Y luego veremos que es muy importante proteger, aplicar las medidas, mitigarlo si no sucede, evitarlo, pero la formación al trabajador es clave, porque la mayoría de ataques de este tipo entran a través de un correo de ingeniería social. Bueno, luego aquí veis nuestra news que hacemos hincapié en estos casos y aquí para que veáis también el pantallazo de la sede electrónica de la agencia donde nos permite notificar este tipo de brechas, ya seas ciudadano, seas empresa, ¿vale? Caso que tengáis un caso de este tipo con un cliente y necesitéis ayuda, nos contactáis y os ayudamos a gestionar la notificación a la agencia y la contestación a un posible requerimiento. Vale, ya terminamos. Tips para vender el servicio, que esto os interesa. Aquí básicamente lo que decimos sí que es relevante de que la segunda, ¿no? Evitar sanciones, porque la gente a veces te pide, no, quiero implantar o quiero los avisos solo para ahorrarme la sanción. Evidentemente, nadie quiere ser multado, pero sí que es importante tener en cuenta que tener bien regulada la web potencia la marca, cumplimos con la normativa, contribuimos a la calidad de la empresa y esto lo podemos complementar con un sello de confianza como el que ofrecemos nosotros. Nos diferenciamos de competidores y protegemos los activos del negocio y optimizamos procesos. Es decir, que al final no lo veamos solo con un simple cumplimiento normativo a nivel de impuesto revolucionario, cumplo y me ahorro la sanción, sí, pero también hay clientes que valorarán muchísimo que si ven los formularios donde pedís los datos o donde pido un presupuesto, se regule y se explicite todo esto, como ha comentado Gina, con las diferentes capas y vea realmente qué van a hacer con mis datos. Yo creo que es un punto más respecto a competidores que no puedan estar cumpliendo. Por no hablar ya de
avisos legales que incluyen la LOPD 1599, que esto ya es un desfase absoluto, pero bueno, podéis revisar las páginas de clientes y decirles a los que lo tengan aún así de, ojo, que estás muy desfasado. Y luego aquí os hemos puesto algunas opciones que podéis ofrecer, que es, por ejemplo, nosotros aquí veis un pantallazo donde en nuestra web ofrecemos sin coste como una auditoría gratuita de la página. Pues esto a lo mejor es un gancho, ¿no?, a nivel de potenciales que podáis tener. No para hacerles un super informe, sino en una página lo que hacemos es muy visual, pues un checklist de esto lo tienes bien, cookies te falla esto, y puede ser un gancho para que os contraten el servicio. Enviar las noticias, ya sabéis que las noticias que mandamos nosotros en el boletín las podéis aprovechar para reenviar a vuestra base de datos de potenciales. En este sentido os creamos contenido para que lo podáis aprovechar. Crear una landing específica, si queréis también se puede crear. Algún partner nos ha pedido, revísame por favor los textos si quiero describir bien el servicio de avisos legales web para venderlo, de hacer una campaña de AdWords e incluirlo en esta landing, pues os podemos ayudar a revisarlo. Y por último, que sepáis también lo que comentaba también Gina, la plataforma cada vez la estamos mejorando. Ahora veréis, he incluido un poco para que veáis también nuestra hoja de ruta a nivel de mejoras, pero la plataforma no dejan de ser unos modelos, ¿no? Y en este caso del e-commerce sí que hay apartados, como sabéis, que se tienen que personalizar. Entonces, tened muy claro esto, ¿no? Que a veces algún partner nuevo me dice, bueno, pero copio y pego y esto se lo mando al cliente. No, ojo, aquí debe haber una personalización. No en todos los documentos, intentamos facilitarlo al máximo, pero sí que lo tenéis que revisar vosotros o dependiendo de cómo habéis paquetizado el servicio, que se lo haga el propio cliente, pero que lo tengáis en cuenta. Y luego, si tenéis un cliente de mayor envergadura, un cliente con el que queréis algo mucho más a medida, un cliente que está desarrollando una app y os pide las condiciones de uso, pues esto fuera de lo que es el servicio de la plataforma, nos podéis pedir a nosotros, como os hemos comentado en alguna newsletter, un presupuesto a medida donde lo elaboraría, el trabajo lo haría un abogado de nuestro equipo, contactaría con vuestro cliente, hace todo el trabajo, se elabora la documentación, los textos y aquí sí que se hace un traje a medida específico con un presupuesto diferente del de plataforma, pero con un margen para vosotros. Y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta porque durante este tiempo, ¿no?, aparte del confinamiento, pues algún partner me decía, mira, es que no llego, o sea, la plataforma me ha servido, funciona bien, pero requiere de cierta implicación por parte de mi equipo, prefiero que hagáis una propuesta vosotros, lo hagáis bien y yo tengo un margen sobre esta propuesta, pues que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y algunos que están utilizando ahora, hay un cambio de tendencia de, bueno, pues me reservo la plataforma para cliente más pyme, micropyme, que sé que me será fácil de que cumpla con lo mínimo y le doy y le entrego esto. Y cuando tenga un cliente más grande, pues lo hacemos a medida y la documentación os la seguiremos colgando en vuestra área de partner, ¿eh? Esto sí que es importante que lo sepáis. Vale. El apartado de formación, lo que decíamos, yo creo que aquí es muy importante, o sea, las formaciones ya las hacíamos en su día, pero ahora con el RGPD sí que no, menciona esta parte de sí, tú puedes implantar, tú puedes entregar todo esto al cliente, pero el trabajador tiene que saber todo esto, qué le implica, de qué es responsable, qué utiliza. Por eso yo contemplo el siguiente curso, hacerlo de ciberseguridad específico. De hecho, en el de trabajadores ya ponemos algunas recomendaciones, pero para que el trabajador sepa, ostras, pues qué tipo de mail puede recibir, cómo puede impactar esto en la empresa, ¿no? Que sepáis que aquí hemos creado la academia. Ahora mismo tenemos estos 3 cursos, el avanzado, el básico y el de trabajadores. Y aquí algunos partners ya lo han contratado, que sepáis que tenéis este 2 tipos de ofertas, ¿vale? Que yo creo que son bastante atractivas, que es este pack de 250 al año con acceso ilimitado a todo. Es decir, podéis entrar a la academia y utilizar cualquiera de los cursos. Y aquí os puede servir para reciclaje vuestro a nivel interno con vuestra plantilla o la gente que presta el servicio de protección de datos. Y luego tenemos la parte de prescripción, es decir, si un cliente vuestro le ofrecéis uno de los 3 cursos y le interesa, os contactáis, os creamos un código de acceso para el cliente y tenéis una comisión sobre la compra del curso en cuestión. Y esto lo iremos ampliando, ¿eh? Y luego tenemos la parte que hasta ya la hacíamos también desde nuestros inicios de formación a medida. Y esto, pues algunos clientes nos lo han contratado de quiero 1 hora y media específica, como estamos haciendo ahora, vía webinar, a toda mi plantilla, donde realicéis un resumen de todo esto que hemos implantado, cómo les afecta, y esto se hace un presupuesto aparte. Es bonificable, con todo el tema también de la pandemia, Fundae permite hacer este tipo de formación vía Teams, Zoom, GoToWebinar, con grupos de hasta 30 personas y se entrega el material al cliente luego, hay una parte de dudas. Bueno, a veces es una formación pues, un poco más completa si
podemos pues aglutinar a toda la plantilla y hacerla en lugar de los cursos que se hace cada uno a nivel del aula virtual. Plataforma, nada, solo que veáis, bueno, la parte que ha comentado Gina, que es la parte de avisos legales de la web, que está trabajando en que la parte de cuestionarios, ahora se generan estos documentos, la parte de cuestionarios es relativamente corta, lo que queremos es ampliar un poco los datos que pedimos para poder acotar un pelín más y que salgan aún más personalizados los documentos como las condiciones generales de contratación, por ejemplo. ¿Vale? También aquí quería indicar que vamos a añadir como documentación nueva lo que son las primeras capas de información para que también tengáis para cada uno de los formularios que nos podemos encontrar en una página web la primera capa ya personalizada y tendréis así la primera capa y los textos de segunda capa. Y luego aquí un resumen de, bueno, pues esto ya está incluido, la primera sección de teletrabajo en el manual de usuarios. La semana que viene, de hecho el viernes, actualizamos el documento de recogida de datos, ¿vale? Tatiana ha hecho una recopilación de posibles cambios que había en la plataforma pero que no se habían reflejado en los documentos. El manual para partners también lo ha actualizado, ¿vale? Esto mañana lo pasamos ya al programador y lo va a subir. Y luego tenemos un poco este orden. Tenemos muchos más temas, evidentemente, porque al final estaría siempre haciendo muchas más mejoras, ¿no? Pero mejorar la sección documental del panel de control, donde, por ejemplo, pues colgaremos este vídeo del webinar de hoy y otros documentos relevantes como informes de la agencia, etcétera. Queremos vincular la newsletter que os mandamos, que la tengáis también en vuestro panel. Poder agrupar trabajadores, que esto me decía Gina, ¿no? Que muchos partners se han quejado de que los encargados de tratamiento sí que quedan como agrupados, pero los trabajadores te los muestra a todos si hay muchos y esto es engorroso a la hora de rellenar, que se agrupen, que se puedan cargar masivamente. Crearemos una sección específica que ya existe de DPD, pero con el contrato específico por si tenéis que nombrar dentro de la empresa el DPD. Habrá alguna modificación en el contrato de T, una política del uso de dispositivos personales en la empresa. Os planteamos también este checklist de auditoría, que esto creo que será muy interesante. La auditoría actual simplemente es un sí, no, si está cumpliendo. Pues que os genere esto un pequeño informe y si es viable a nivel con un gráfico y con colores para que os sirva, ¿no?, de auditoría para entregar a vuestros clientes. En este informe, perdona, en este informe también, en el apartado final del informe, habrá una serie de recomendaciones de medidas de seguridad para que todo aquello que no esté cumpliendo vuestro cliente, que la respuesta haya sido negativa, tenga la medida de seguridad asociada a dicho riesgo. Vale. Y nada, por último aquí siempre mencionamos algún error habitual. Bueno, pues de cara a vuestros clientes también atender lo que hemos dicho, una baja de una newsletter, copiar, que esto es muy habitual, los avisos legales de otra web, ¿vale? Alguna web parecida, otro negocio similar, copio y pego, ojo con esto. Realizar la adaptación a la normativa coste cero, ¿vale? Los famosos Fundae, empresas como Conversia, ¿no?, que utilizan esto como argumento y, bueno, pues es sin coste, pero en realidad te va contra la bonificación que tienes para los cursos. Tener los avisos, pero no la implantación de la empresa, importante. No gestionar las brechas de seguridad y no hacer copias de seguridad. Y con esto, si queréis, el tema es que yo he visto aquí algunas preguntas. Si queréis, abrimos el turno de preguntas. Me salían no en el chat, sino en otro campo. Lo que pasa es que aquí lo último que me sale es una pregunta de Xavier Vilaseca que ya hemos respondido, que era la parte de si tenía que cumplir. Y aquí Ramón Santiago nos preguntaba, pero todo el mundo las envía, ¿qué se puede hacer? No sé si se refería cuando hemos comentado las newsletters. Si queréis ahora escribir aquí alguna pregunta, las estamos viendo. Y si no, lo que os emplazo es a que las mandéis a atencióncliente@pymelegal.es y Tatiana nos las va a canalizar para poder atenderos, gestionaros, o también si nos queréis decir pues propuestas sobre la plataforma, pues temas prácticos, ¿no? De mira, yo creo que todas las aportaciones son bienvenidas, siempre tomamos nota, lo que pasa es que es imposible hacer todo lo que nos pide todo el mundo porque al final sería una carta de los reyes infinita. Intentamos priorizar y tenemos un plan de trabajo con los programadores, ¿de acuerdo? Esperamos que la charla haya sido de vuestro interés y, como os digo, intentaremos, a lo mejor no cada mes, pero cada 2 meses o 3, intentar hacer un monográfico de tema y que os sirva para poder vender el servicio con seguridad. No veo aquí ninguna pregunta más. A ver, aquí en el chat. No. Pues nada, muchas gracias a todos y estamos en contacto. Muchas gracias por la atención.